Bueno, vamos a continuar con esta sesión. Ahora va a intervenir Leticia Azcue-Brea, becada en Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro también del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1985. Ha sido conservadora en el Ministerio de Cultura, subdirectora del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, subdirectora general de Acción Cultural y Patrimonio Histórico en el Ministerio de Defensa y subdirectora general gerente del Museo Nacional del Prado. Desde 2004 es jefa del área de conservación de escultura y artes decorativas del Museo Nacional del Prado. Además, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el año 1994. Entre sus últimos trabajos, en 2020, comisarió la exposición El otro tesoro, los estuches del delfín. Se ha ocupado, junto con el asesoramiento científico de Leticia Arbeteta y un amplio equipo interdisciplinar de especialistas, del nuevo montaje permanente del Tesoro del Delfín en el año 2018. Sobre este tema cabe destacar las publicaciones, también en colaboración con Leticia Arbeteta, Guía del Tesoro del Delfín del año 2018 y Dos guerras y un tesoro, que tengo entendido que sigue en prensa, ¿verdad?, este trabajo. Perfecto, pues Leticia nos va a hablar del coleccionismo de artes decorativas y el Museo del Prado en el primer tercio del siglo XX. Muchas gracias, Leticia. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero quería agradecer a Victoria Ramírez y a Abraham Rubio la organización y, por supuesto, a Sofía, Félix, a Nuria, a todo el equipo del museo, que estamos siempre tan felices de estar aquí. Así que muchas gracias por esta invitación. Hablar de artes decorativas en el Prado, pues para algunas personas es un pelín sorprendente, no para los que estamos aquí, lo sé, pero me gustaría, antes de empezar a ver qué sucede a finales del siglo XIX, principios del XX, saber por qué llegamos a ser un museo con artes decorativas. En realidad, cuando el museo se funda en 1819, pues efectivamente se funda como un museo de pinturas. Pero enseguida se valora la necesidad, para empezar, de que se incluyan esculturas. Y, de hecho, 19 años después, en 1838, ya cambia su nombre. Ya no es una pinacoteca, ya es un museo de arte porque tiene esculturas y se llama Real Museo de Pinturas y Esculturas. ¿Qué pasa un año después, exactamente 20 años después de inaugurarse el museo? Que incorpora por primera vez las artes decorativas, las artes suntuarias, diría yo en este caso claramente, porque se incorpora a la colección del museo el Tesoro del Delfín junto con su colección de estuches. Y lo hace expresamente a petición del propio director del museo, no es una imposición, no es algo que llega por casualidad, porque estaba en el Real Museo de Ciencias Naturales, de Historia Natural entonces. De manera que estamos ya hablando de que en 1839 deberíamos estar hablando siempre de un museo de arte, cosa que, como bien saben, es relativamente difícil compitiendo con las colecciones de pintura que, lógicamente, siendo una de las primeras colecciones del mundo, tiene el Prado. El museo vuelve a cambiar su nombre, pero digamos que el concepto de artes decorativas nunca va a aparecer en el título. En el año 71 se nacionaliza y pasa por legado de la propia Isabel II y se convierte a Museo Nacional de Pintura y Escultura. Es decir, que todo lo que va a pasar a lo largo de la historia del museo sigue siendo referenciado como, bueno, pues como pinacoteca y, cuando hay suerte, como escultura. Estas colecciones, que se habían reforzado, digamos, con esa presencia del tesoro en 1839, en realidad, cuando cobra una presencia numérica, también cualitativa, pero sobre todo numérica en artes decorativas, va a ser con dos legados, uno en el año 15 y otro en el año 31, que van a incorporar colecciones que nunca hasta entonces se habían conservado en la institución: medallas, monedas, muebles, porcelana, cerámica, vidrio, como vamos a ver a continuación. El Museo del Prado cambiaría, digamos, como denominación Museo del Prado, llegaría en los años 20 y lo que vamos a hacer hoy es fundamentalmente ver estos dos legados y algunas colecciones más de cierto
de cierta importancia dentro de las artes decorativas en el museo. La primera gran colección de artes decorativas que se incorpora después del Tesoro es la que ha coleccionado un banquero y coleccionista catalán, Pablo Bosch i Barrau. Él había, digamos que es una figura muy compleja, es político, había sido diputado por Tarragona, es una persona que tiene una relación con el mundo del arte muy intensa y que voy a ver, digamos que relativamente rápido, porque la intervención a continuación de Inmaculada Socias va a entrar directamente en lo que colecciona Pablo Bosch, pero yo sí que voy a entrar, lógicamente, en lo que tiene que ver con su vinculación directa con el Museo del Prado, porque él es una persona tan culta, que es miembro del Ateneo, que tiene que ver con la Asociación de Ceramistas y tiene un mundo cultural tan inmenso que empieza una gran colección. Y él se va a especializar sobre todo en medallas. Como él ha empezado una colección de todo tipo, en realidad su relación con el Museo del Prado es muy cercana y el museo acude a él pues, de manera habitual para solicitarle préstamos, como por ejemplo en 1902 cuando le pide un Greco de su colección. Y Bosch no solamente dice que por supuesto va a ceder la obra que le piden, sino que además sugiere, hombre, ¿por qué no habláis con la duquesa de Perinat, que tiene una colección muy importante? Es decir, que intenta ayudar al Museo del Prado para que sus proyectos vayan adelante digamos, con todo el peso posible. Y esa relación es tan intensa que el Prado decide nombrarle miembro de su patronato cuando en 1912 se crea por primera vez el patronato del museo. Cuando el 10 de junio se reúne y tiene lugar el acta de constitución, en realidad Pablo Bosch no está porque está de viaje, y en el acta lo que bueno, pues indica que hay 2 o 3 personas, Beruete y Cosío, que por motivos cada uno personales no están en la reunión, pero que han sido elegidos y que van a ser miembros de esta institución. Lo que Bosch hace, está instalado en Madrid, hace una colección que va reuniendo porque va viajando especialmente por Europa, como luego verán más adelante en la próxima intervención, va reuniendo toda su colección en un domicilio espectacular en la calle Serrano 61. Esto es una foto del año 14 en la que nos está indicando que bueno, pues ya ven el tipo de coleccionista que era, una coleccionista de amplio espectro, con un gran interés en todas las artes y luego particularmente en el campo de las medallas. Si se fijan, en la imagen se ve una vitrina con medallas, se ve un mueblecito que luego vamos a ver en el Museo del Prado y vemos que verdaderamente es una persona muy cultivada, tanto que él da conferencias y aparece en la prensa, se le reconoce como un gran coleccionista. Él intenta que su colección tenga, bueno, que vaya a tener un destino unitario y cierto es, como sucede con todos los coleccionistas, que en muchas ocasiones compran de buena fe y luego con el tiempo y pasando los años pues algunas catalogaciones pues han tenido que cambiar o modificarse en autoría o también en la fecha en la que están realizadas algunas obras. Cuando él hace testamento, decide en una cláusula que para el Prado es muy importante, que es la cláusula 8ª del testamento, que va a legar al Prado todos los cuadros antiguos hasta Goya y lo que sí permite es que el Prado, cuando haya fallecido, haga una visita a su casa y seleccione dentro de esa colección lo que considere oportuno. Por otro lado, siendo muy consciente de que está haciendo un legado y con una norma que evidentemente hoy nunca aceptaríamos, pero que en aquel momento se aceptaba, pone como condición que se exponga su colección de manera unitaria y conjunta durante 25 años y que además sean salas que estén juntas de manera que el visitante cuando llegue al Prado vea todo lo que él ha legado. Y como es muy inteligente y ha vivido lo suficiente para saber la penuria general de las nuevas instalaciones en muchas ocasiones y en el Prado las dificultades que pueda haber,
destina hasta 25.000 pesetas para que el Prado tenga medios para instalar su colección de manera adecuada y que esté al nivel, como él dice, de los museos europeos. En ese sentido, lega también en ese conjunto una colección de medallas con las vitrinas que las contenían. Y también dice que si, como él es especialista en medallas y está catalogándolas y quiere publicarlas, si cuando fallezca no ha conseguido terminar la catalogación y la publicación, que personas de reconocido prestigio, particularmente Antonio Vives o otra persona que decida el patronato, sea quien seleccione la colección de medallas que va a donar al museo. De esta manera, cuando el patronato recibe este encargo, se encuentra que inmediatamente él fallece en el año 15 y en el año 16, en 1916, el patronato tiene que tomar una decisión de cómo resolver este legado. Y algunos patronos, como Vega Inclán, pues se preocupan mucho porque piensan que no tienen medios suficientes para estudiar bien la colección y consideran que lo que tiene que hacerse primero es catalogar. ¿Qué pasa? Que están pensando, lógicamente, en principio en la pintura. Y efectivamente, en el año 16 se publica un catálogo provisional de las obras que ha legado Pablo Bosch al museo. Ese legado tiene una importancia fundamental para el museo en la pintura y hay que reconocer que tanto este legado como el siguiente que veremos a continuación tiene como primera mira para la institución digamos que la colección pictórica. Pero a esa colección pictórica, como hemos visto, llegan medallas y monedas. No son 1848, son 1849, que me faltaba un cuadro por contabilizar el otro día cuando hice la cuenta total. En esa colección él incluye una serie de medallas y monedas, de cientos de ellas, con ese centenar casi de cuadros, y permite que se haga una selección, incluso que si hay duplicados o piezas, como digo, que no se consideran, se excluyan de esa colección. Tengo que decir que la colección de medallas era mucho más importante que la colección de monedas por dos razones obvias. La primera, porque las medallas era su campo y las había seleccionado y había buscado ir completando lagunas, mientras que las monedas, que son más de 800, hoy en día las tenemos, pero son monedas descontextualizadas, de manera que cuando llegan no vienen con una documentación que nos permita saber digamos, la procedencia de muchas de ellas, pero aún así esa colección está en el museo. Y efectivamente, en el año 17 se cumple la condición que él ha puesto en la octava cláusula de su testamento y se exponen todas juntas. Ven por qué hablo de que la calidad de la colección para el Prado era muy importante, porque estamos hablando del Greco, de Morales, de Alonso Cano, de Reimes Baele, de Gallego, es decir, de artistas de primera categoría que tienen esa importancia. Esta imagen es una imagen del montaje que hace el Museo de las Salas y en ese sentido une también una serie de vitrinas donde va a exponer todas las colecciones de medallas y además hace el esfuerzo de colocarlas por las procedencias, porque no solamente hay medallas españolas, las hay francesas, alemanas, belgas, holandesas, es decir, que hay una colección importantísima de cientos de medallas. Pero efectivamente a esa colección de medallas él añade una mini cláusula y dice: si el legado de las medallas se acepta, lego también al Museo del Prado un bargueñito monetario con las monedas autónomas de España que contiene. Y efectivamente el bargueñito, que es este que vemos en la foto de la vivienda de Serrano, se recibe en el museo. Se reciben todas las monedas que han sido catalogadas con cada una de sus cecas y que están conservadas todavía hoy en este mueble, en el gabinete donde se conservan las medallas y las monedas, y que se han ido volcando a la web del museo, donde todos ustedes pues, las pueden consultar. De forma que este es el primer, digamos, legado importante que refuerza las colecciones de artes decorativas en el Museo del Prado.
¿Qué sucede entre 1915 y 1931, que será el segundo legado importante? Pues un par de cosas. Suceden varias, pero obviamente hoy nos dedicamos a artes decorativas y solo me voy a dedicar a ello. Entre 1915 y 31, en 1918, se detecta un robo interno sistemático del Tesoro del Delfín. Esa colección que el museo había heredado y que era de primera categoría y sigue siéndolo, sufre un robo por el que se han ido agarrando y robando lo más fácil, las guarniciones, las asas, las guarniciones de los pies, de manera que simplemente les he puesto dos imágenes para que vean que aunque hoy tenemos un tesoro espectacular, nos falta todavía mucho porque gracias a Dios se conservaban fotografías de Lauren de los años 1870 y sabemos cómo eran las piezas. Ven esta taza de lapislázuli espectacular, que lo es en sí misma, pero aún así lo hubiera sido si estuviera completa porque le faltan las asas y el pie, o a la pieza del centro de la imagen superior, que se robó exactamente la parte superior entera. También robaron piezas enteras, tengo que decir. Y la otra cosa también que sucede es que el museo encarga una serie de colecciones de piezas. Y esta diría que es curiosa, que son prácticamente 40 escupideras que encarga para los vigilantes en las salas. Obras que se catalogan después de 1917 y que fueron fabricadas por Mensaque, Rodríguez y Cía en Triana, y que el profesor Alfonso Pleguezuelo nos ha ayudado a catalogarlas. Una de ellas está precisamente ahora expuesta en las salas que hemos abierto, que explican la historia de la institución, y el profesor Pleguezuelo, en este caso, por ejemplo, pues sí ha identificado que podría ser del ceramista José León. Es un trabajo que está en sus manos y que vamos cargando según hemos podido ver con él. De manera que, bueno, pues son piezas curiosas de artes decorativas que llegan al museo por otros caminos. Y les hablaba de otro segundo legado. Ese legado es de Pedro Fernández Durán, un madrileño que ha reunido a lo largo de su vida en su casa, en la calle Claudio Cuello, una colección que era prácticamente desconocida. Él lo había ido formando a lo largo de los años y lo había hecho, yo diría que de manera muy heterogénea, tanto en el tipo de colección como en la calidad. Y que bueno, tenía su casa absolutamente invadida de todas esas obras que él decide legar al museo. Estas son algunas imágenes en el año 30 de su domicilio para que se hagan idea de esa versatilidad y de esa variedad que vamos a encontrar y que realmente va a ser un legado todavía más variado el que va a recibir el museo. Por eso pongo que son colecciones heterogéneas en contenido, estilo y calidad, porque realmente había de todo. Y también, como en el caso de vos o de cualquier otro coleccionista, con adquisiciones de buena fe que luego pues, a lo mejor han tenido que cambiar. Lo más importante es que lo que tenía era una colección espectacular de dibujos. Además tenía esculturas y, como vemos en las imágenes, tenía armas, tenía porcelanas, muebles, telas, objetos, en fin. Y también tenía una biblioteca muy importante de más de 10.000 volúmenes que, en este caso, no donó al museo, la donó a la Gran Peña porque era, digamos, una institución a la que él pertenecía y de la que fue fundador. Y entonces, bueno, pues su colección terminó en esta institución. Así que también tenemos una cláusula en el legado que él hace, el legado testamentario que él hace al Museo del Prado. Y en este caso, él lega todo. Y cuando digo todo, digo, y por eso indico en verde, tapices, lo que he comentado, grabados, muebles, y él solicita que se conserve lo mismo que ha hecho Bosch en unas o varias salas, que figure su nombre y, sobre todo, no solamente su nombre como testador, sino que lo hace en homenaje a sus padres y pide que eso figure con una placa dedicada a memoria de sus padres, que eran los marqueses que fueron de Perales y de Tolosa. Pero no permite, como en el caso de Bosch,
seleccionar, porque la disposición testamentaria no dejaba opción al museo para seleccionar las obras que le podían interesar a la institución, o por razones de calidad o por tenencia a un contexto que pudiera interesar al museo. Pero el museo decide que la existencia de obras de elevado valor justifica la aceptación del legado. Y de nuevo volvemos a la colección de pintura y de dibujos. Van der Weyden, Morales, Goya, los primeros dibujos de artistas no españoles que entraron en el museo, como, por ejemplo, dibujos de Miguel Ángel. La colección que llega al museo es de más de 3.000 obras. Es una colección que va siendo reconocida cuando ya empieza a tener una cierta difusión por la prensa. Como ven, estoy hablando de más de 2.500 dibujos y de casi 100 pinturas, pero entre las artes decorativas, pues como vemos, muebles, porcelanas, cerámica, armas, miniaturas, abanicos, tableros de piedras duras, en fin, absolutamente de todo. En esa preocupación que tiene el museo de qué va a hacer con esta colección tan variopinta y tan diferente a lo que hasta ahora está exponiendo el museo, se plantea qué hacer y digamos que hay un informe en el que se valora qué hacemos con esto. Y el informe, he puesto pues solamente las frases más indicativas de ese informe, que es largo, dice que aunque el estilo que convenga a juicio del museo no se adapta porque habla de un término mixto, pues se decide que no se puede hacer una habitación donde se exponga todo a la manera que lo tenía en su casa, ni tampoco una sala de museo, como el museo entiende básicamente una pinacoteca. Así que lo distribuyen entre nuevas salas, se pavimentan, se gasta bastante dinero en poder hacer la instalación de obras que, como ven, son de primera categoría. Este pequeño es uno de los dibujos de Goya, la famosa obra del Coloso, otros dibujos de Goya, en fin, obras de categoría muy importante para el museo. Las salas del legado Fernández Durán se inauguran el 18 de junio de 1931 y digamos, cuando él fallece en el año 30, una comisión del museo pasa por su casa, ve cómo trasladar, da indicaciones, una comisión en la que está Elías Tormo, Beroqui, Félix Boix, Gómez Moreno, Álvarez de Sotomayor, en fin, personas de reconocido prestigio, el marqués de Casatorres, que es el que catalogó las armaduras, y otras, o el marqués de Valverde, que también se ocupó del tema de sus vitrinas. Esta es la imagen de las salas de Fernández Durán, tal como se abrieron en el museo, que como ven pues es un compendio de todo lo que hemos visto básicamente en su casa y que estuvieron montadas durante muchísimos años. Incluso como era tan inmenso el legado, pues como ven se expone incluso en los pasillos, se hacen vitrinas ex professo y ven ahí el mueble monetario que les he enseñado anteriormente. También otro parecido, en este caso es un bargueñito. Y bueno, digamos que me parecía que era más visual poder ver algunos de los ejemplos de las cosas que él donó. Entonces he hecho una selección de algunas de las variadas artes decorativas que incluyen su legado, entre ellas 10 miniaturas de muchísima calidad, fundamentalmente porque son de Guillermo Ducker y del entorno de Voltri, con lo cual, bueno, pues ya es una colección importante que, como saben, luego se completará muchos años después con una compra y otros legados al museo. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar de todo. Manufacturas de todo tipo. He traído algunas imágenes de la vitrina tal como estaba expuesta en el montaje del donante de Fernández Durán en el museo y, bueno, pues simplemente esto es un paseo para que vean el tipo de cosas que posee el museo hoy. La compañía de Indias Orientales hay bastante porcelana, que también reunió, o sea, no sabemos tampoco cuáles eran las directrices ni las indicaciones que él tenía o por qué lo hacía. Porcelana de Meissen, ya digo que básicamente intentaba hacer este paseo por su colección, que vamos intentando sacar con diferentes motivos, pero que obviamente no está expuesta. Como ven, hay todo tipo de procedencias en compras que él fue haciendo,
de diferente cantidad y calidad. Hay algunas cajas como esta de piedras duras que es una preciosidad. Hay pocas cosas de piedras duras, pero algunas importantes. Y bueno, como ven, una variedad increíble, papeleras, marfiles, vidrios, tanto los vidrios como este tipo de vidrios más populares están depositados junto con otros de mayor calidad que luego veremos en el Museo del Vidrio en La Granja. Abanicos también. De Chelsea tenemos también una gran producción de la fábrica de La Granja, como les decía, que están depositadas en el Museo del Vidrio de La Granja, y la imagen de cómo estaba expuesto en su momento en relación con el legado, y otras piezas de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. Ya digo que, como ven, muy heterogéneo. Algunas colgaduras de cama, en algunas que ha sido, lógicamente, María Dolores Vila quien nos ha ayudado a la catalogación de algunas de ellas, como la colgadura de cama que se expuso en la exposición Invitadas el año pasado, pero ya ven que hay sillones fraileros, sillones de cadenas, también hay tapices. Uno de ellos lo tenemos depositado en el Cuartel General del Ejército. Tenemos otras colecciones de tapices, pero he traído solo lo que tiene que ver con legados en el primer tercio del 19, y una pieza emblemática que fue el tablero del almirante de Castilla. La colección de pintura no se publicó, se ha ido investigando por intereses, lógicamente, en relación con los autores de pintura, pero, sin embargo, tengo que decir que, afortunadamente, la colección de artes decorativas sí se publicó, y se publicó en el año 74 con un trabajo espléndido que hicieron Isabel de Ceballos Escalera y María Braña de Diego. Por lo tanto, aunque sorprendente, hubo un esfuerzo por parte de la institución en poner en valor esta colección y, sobre todo, en poder difundirla, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos esta colección publicada. Y para terminar, no quería dejar de hacer mención de otro tipo de colecciones que también pueden sorprender, como es esta colección de plata de Francisco Durrio. Saben que el Museo del Prado ha recibido un montón de obras de gran formato, sobre todo de pintura y escultura, procedentes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y como no le caben, en 1896 decide crear el Museo de Arte Moderno, un museo que se va a instalar en una planta de la Biblioteca Nacional y que va a tener una vida hasta 1971, en que finalmente se unirá otra vez de nuevo al Prado y se convertirá en una sola institución, y de hecho muchas obras de las que están expuestas hoy en las salas de 19 proceden de ese Museo de Arte Moderno. Bueno, pues entre ellas, en el año 29, el Museo de Arte Moderno compra una colección muy importante de joyas de Durrio, que hoy, digamos, dado el tipo de formato y de la calidad de un artista que, como saben, pues era amigo de Paul Gauguin, que vivió en París, que estuvo allí instalado y allí aprendió de Lalique y sobre todo de Mucha, y que desarrolló este tipo de tipología, sortijas, hebillas, colgantes, pues encajaba en el discurso del Reina Sofía, y por eso las tenemos depositadas en el museo, pero es parte de la colección de artes decorativas que conforma la presencia de esta tipología en el primer tercio del siglo XX, que es en lo que he intentado centrarme. Muchas gracias.